Estimados amigos, bienvenidos a esta videoconferencia. Mi nombre es Juan Augusto Fernández Valle, soy historiador, gestor cultural, docente universitario y autor. Me desempeño actualmente como presidente del Consejo Directivo 2019-2021 del Instituto San Martiniano del Perú, así como director de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao, que pertenece al Ministerio de Cultura. El Instituto Sanmartiniano del Perú, con 85 años de existencia, es la organización sanmartiniana más antigua del país y la segunda más antigua del mundo. Nuestros objetivos son fomentar el patriotismo y el espíritu cívico de los peruanos en torno a la figura del libertador general don José de San Martín y Matorras, así como de todos los precursores, ideólogos, próceres, héroes y mártires de la independencia para una convivencia pacífica, una cultura de paz, unidad y fortalecimiento de la democracia. Nuestra solidaridad con todos quienes han perdido a familiares y amigos en esta pandemia. Espero que Dios nos ayude a salir adelante y superar esta grave situación. Mientras tanto, a seguir cuidándonos siguiendo las disposiciones gubernamentales sobre este tema. El día de hoy voy a disertar sobre el tema política cultural del general don José de San Martín en el Perú, que paso a iniciar. Como todos sabemos, el Perú es una de las cunas de la humanidad, con una civilización que se remonta a los 14.000 años de antigüedad, una historia milenaria, patrimonio, tradiciones, costumbres, producto de su característica multirracial y pluricultural, que obviamente requieren políticas culturales desde el Estado, que se puedan articular con otros sectores, buscando proteger y difundir el patrimonio cultural, alentar las industrias culturales, afianzar la identidad nacional y orientarse al desarrollo social y económico, la democracia y la ciudadanía, así como la paz social, que tanto necesita el país, que además de los problemas sociales y económicos, aún arrastramos todavía taras como la discriminación y la exclusión social, precisamente con descendientes de nuestros pueblos originarios y el pueblo afroperuano, que tanto han aportado a la identidad de la nación peruana. Durante la conquista y virreinato, el interés de la corona estaba basado en el poder y la economía, arrasando tanto con la población originaria como con su cultura, e implantando valores estéticos y culturales occidentales que hasta ahora seguimos. Producto de este choque tan violento y sin proponérselo, se fue gestando el germen de la nación peruana, una nación multirracial, como dije, y pluricultural, llena de contradicciones y que lamentablemente todavía no se encuentra. La cultura es un magnífico vehículo para este encuentro y este diálogo social, además del desarrollo económico. Al darse la conquista y la implantación del virreinato, peruanos originarios que se reclamaban descendientes de los antiguos gobernantes como Manco Inca, Tupac Amaru, etc., lideraron luchas contra España siendo duramente reprimidos y su cultura prohibida. Influenciados por los cambios, políticas y las ideologías de la época, durante el virreinato, los descendientes de españoles, los criollos, desde su visión occidental, empezaron a teorizar sobre ideas de nación, patria e independencia, siendo ellos quienes lideraron las luchas emancipadoras de inicios del siglo XIX en el Perú. Las poblaciones originarias y el pueblo afrodescendiente estaban en una situación de tutela, subordinación, carentes de muchos derechos y excluidos del debate, así como del protagonismo en la acción libertaria. Esta exclusión se manifiesta injustamente en muchas formas hasta la actualidad. Dadas las características y necesidades del país, desde los albores de la República, desde el Estado se han venido tomando diversas decisiones vinculadas a la institucionalidad y a las políticas culturales, siendo la primera y fundadora la acción del libertador general don José de San Martín durante su acción emancipadora. Política cultural de José de San Martín en el Perú. Después de la firma del acta y la ceremonia de proclamación de la independencia realizadas en Lima el 15 y el 28 de julio de 1821, respectivamente, San Martín se vio obligado a establecer el primer gobierno del Perú en las regiones sin presencia del ejército español, para su administración bajo la forma de un protectorado que duró un poco más de un año. Ya al desembarcar en septiembre de 1820, San Martín anunció el 8 de ese mes en Pisco que cesaba el gobierno español en los territorios que se iban liberando y que se hallaba revestido de la suprema autoridad militar y civil, siendo responsable ante la patria de su ejercicio, obligado por lo que él llamó el imperio de las circunstancias.
Quiero recalcar que San Martín siempre insistió en que todas sus medidas tenían un carácter temporal, hasta que las nuevas autoridades peruanas decían lo que mejor le convenía a la nueva república, pero muchas de sus disposiciones han pervivido 200 años después, siendo la base de la institucionalidad del Estado, la nación y para este caso la cultura y la identidad. San Martín, además de militar, era un hombre de arte y cultura. Tocaba la guitarra, practicaba la danza, hablaba francés, llevaba y leía libros de diversos temas, así como pintura y pinceles para sus acuarelas. Admiraba a los incas y a Túpac Amaru, y en Córdoba, Argentina, había intentado promover la impresión del libro Los comentarios reales de los incas de Garcilaso de la Vega, la Orden del Sol del Perú, la más importante condecoración que otorga el Estado peruano, creada por San Martín en 1821, tiene como símbolo al sol de los incas, mismo símbolo que aparece en la bandera argentina. En Pisco, el 21 de octubre de 1820, San Martín ya había creado una bandera y escudo provisionales, así como una escarapela realizados por el artista Francisco Javier Cortés, siguiendo las instrucciones de San Martín, quien también, como señalé, era acuarelista aficionado de paisajes marinos y de quien se conserva una acuarela de esta primera bandera. El decreto de octubre indicaba claramente que, abro comillas, lo dispuesto solo tendrá fuerza y vigor hasta que se establezca en el Perú un gobierno general por la voluntad libre de sus habitantes. Cierro comillas. En esta parte se debe rescatar la importancia de los símbolos, elementos de identificación y de cohesión. En este caso, símbolos patrios que deben ser la representación de una nación naciente, el emblema por el que luchar. La bandera actual, si bien tiene franjas verticales y no las diagonales, conserva los colores rojo y blanco de la propuesta de San Martín, cuya inspiración en las parihuanas ya ha sido inmortalizada en el famoso cuento de Abraham Valdelomar de 1917. El escudo de la primera bandera hace alusión tanto a los Andes como al sol de los incas, el mismo sol que ya sale en la bandera argentina, como señalé. Este primer escudo de 1821 tiene entre sus elementos al sol, a una llama que sería reemplazada por la vicuña de nuestro actual escudo, así como una palmera de plátanos, que también sería reemplazada por el árbol de la quina, mientras que la cornucopia y las monedas de oro se vinculan también con el sol. En la versión corregida por José Gregorio Fernández de Paredes y Francisco Javier Cortés de 1825. Regresando al momento posterior a la proclamación de la independencia, el 3 de agosto de 1821, San Martín emitió el decreto implantando el protectorado, el primer gobierno del Perú independiente, que tendría un carácter temporal para administrar las regiones que irían libertándose del gobierno virreinal. En la instalación del protectorado, así como en la conformación del primer gabinete ministerial, formado por Estado y Relaciones Exteriores, Guerra y Marina y Hacienda, encargó esta última cartera al sabio doctor Hipólito Unanue, uno de los intelectuales más importantes de su época, quien si bien era un criollo y antiguo funcionario virreinal, se había vuelto uno de los colaboradores más eficaces de San Martín, quien no discriminaba al escoger a los mejores, tal como lo hizo cuando nombró al pastor escocés protestante James Thompson como primer director de la escuela pública laica, en una época donde estos temas y diferencias eran muy importantes para la sociedad de ese tiempo. Otros hombres representativos culturalmente pueden ser el sacerdote Mariano José de Arce, primer director de la Biblioteca Nacional, el abogado Manuel Pérez de Tudela, quien redactó el Acta de la Independencia, Joaquín Paredes, Francisco de Paula González Vigil, Francisco Javier Mariátegui, José Dávila Condemarín, quien organizó un museo privado de ingreso gratuito en su casa en Lima, entre otros muchos cuya obra por el país merece ser reconocida y homenajeada. No todos siempre eran amigos o favorables a las ideas de San Martín. Mención aparte merece el abogado y periodista argentino Bernardo Monteagudo, verdadero ideólogo y redactor de casi todos los documentos firmados por el Libertador, así como propagandista y difusor a través de la imprenta de las ideas libertarias, que precedían la llegada del Ejército Libertador, mediante proclamas y el famoso Boletín del Ejército Unido Libertador. Monteagudo incluso redactó los decretos que fueron firmados con consentimiento de San Martín por el delegado Torretagle. En su ausencia, cuando fue a Guayaquil,
a pedir apoyo al venezolano Simón Bolívar para terminar las guerras de independencia debido a que Argentina y Chile, desde donde se debía seguir enviando la ayuda, estaban en crisis políticas y económicas, lo que les impidió seguir colaborando. Monteagudo, debido a su origen, a sus acciones, a su enfrentamiento con la sociedad de esa época, es un personaje muy controvertido y rodeado de cierto misterio. El denominado supremo delegado, el marqués de Torretagle, quien se encargaba del gobierno mientras San Martín se encontraba fuera de Lima, era un personaje ambiguo, indefinido y dubitativo, pero en quien San Martín confiaba, autorizándole a firmar por él los decretos preparados por Monteagudo. El decreto señalaba, abro comillas, que con la posible brevedad se formarán los reglamentos necesarios para el mejor sistema de administración y el mejor servicio público, cierro comillas, donde San Martín ya pensaba también en los servicios culturales. Así, el 7 de agosto de 1821 convocó a un concurso para una marcha nacional, es decir, el himno nacional, otro símbolo fundamental que identificaría a la naciente nación e imbuiría de patriotismo a los luchadores. Este documento de convocatoria decía, abro comillas, que el entusiasmo patriótico es un manantial inagotable de virtudes. El genio de la América ha inspirado en los pechos peruanos aquel sagrado fuego, y es justo y necesario alimentar su llama por cuantos medios sean imaginables. Entre ellos, se presenta como uno de los más poderosos la adopción de una marcha nacional por el influjo que la música y la poesía ejercen sobre todas sus almas sensibles. Cierro comillas. El himno, escrito por los maestros José Bernardo Arcedo Retuerto y José de la Torre Ugarte, y que nos representa hasta la actualidad, fue cantado en público por primera vez el 2 de septiembre y estrenado el 23 de ese mismo mes por la artista Rosa Merino de Arenas. Este himno tan bello, 199 años después, nos sigue insuflando de orgullo y patriotismo. Como precursor de los derechos humanos, el 12 de agosto de 1821 dispuso que los hijos de esclavos, nacidos después del 28 de julio, eran libres. Disposición que fue anulada por Bolívar años después, hasta que Ramón Castilla, en 1854, extinguió definitivamente la esclavitud que tanto daño le hizo al país y que hasta ahora genera discriminación y exclusión social contra peruanos afrodescendientes. El 28 de agosto dispuso que los descendientes de los pueblos originarios mal llamados indios sean llamados peruanos, extinguiendo a su vez tributos, mitas, pongos, encomiendas y yanaconazgos. Ambas medidas tendieron a buscar la igualdad e incluir socialmente a todos los sectores en el proceso emancipador, a pesar de las fuertes diferencias sociales de la época y el hecho que, al ser llevada la independencia por criollos, los andinos y los afroperuanos estaban excluidos de protagonizar esta gesta. Sin duda, la acción cultural más importante de San Martín fue crear la Biblioteca Nacional del Perú el 28 de agosto de 1821, siendo la institución cultural más antigua del país. San Martín entendió que la educación y la cultura eran los vehículos que conducirían a la libertad y al fortalecimiento de la ciudadanía. El decreto, que definitivamente resume su pensamiento y política cultural, señalaba que, abro comillas, convencido sin duda el gobierno español de que la ignorancia es la columna más firme del despotismo, puso las más fuertes trabas a la ilustración del americano, manteniendo su pensamiento encadenado para impedir que adquiriese el conocimiento de su dignidad. Semejante sistema era muy adecuado a su política, pero los gobiernos libres que se han erigido sobre las ruinas de la tiranía deben adoptar otro enteramente distinto, dejando seguir a los hombres y a los pueblos su natal impulso hacia la perfectibilidad. Facilitarles todos los medios de acrecentar el caudal de sus luces y fomentar su civilización por medio de establecimientos útiles es el deber de toda administración ilustrada. Las almas reciben entonces su nuevo temple, toma vuelo el ingenio, nacen las ciencias, disípanse las preocupaciones que cual una densa atmósfera impiden a la luz penetrar. Propáganse los principios conservadores de los derechos públicos y privados, triunfan las leyes y la tolerancia, y empuña el centro la filosofía, principio de toda libertad, consoladora de todos los males y origen de todas las acciones nobles. Cierro comillas.
Esta biblioteca sigue ocupando su sede histórica ubicada en la avenida Bancay, cuadra 4, en la ciudad de Lima, ahora convertida en la Biblioteca Pública de Lima, además de su nueva sede central ubicada en San Borja, donde hasta ahora se conservan varios de los 600 libros donados por el propio San Martín de su biblioteca personal, que fueron la base de la colección bibliográfica de nuestra querida biblioteca. San Martín donó libros sobre teatro, matemática, ciencia, historia, guerra, agricultura y de propiedades de las plantas, novelas, libros de caballería, estrategia, geografía, viajes, un diccionario de artes y ciencias, entre otros. Es sugestivo cómo aún en tiempos terribles de guerra, viajando de España a Argentina, cruzando los Andes, llegando a Chile y de allí al Perú, haya cargado una biblioteca testimonio de su pasión por la lectura. En la inauguración de la Biblioteca Nacional, realizada el 17 de septiembre de 1822, San Martín dijo, abro comillas, la biblioteca es destinada a la educación universal más poderosa que nuestros ejércitos para sostener la independencia. Los cuerpos literarios deben fomentar aquella, concurriendo sus individuos a la lectura de libros para estimular a lo general del pueblo a gustar de las delicias del estudio. Yo espero que así sucediera y que este establecimiento, fruto de los desvelos del gobierno, será frecuentado por los amantes de las letras y de su patria. Cierro comillas. El 8 de octubre de 1821, el protector San Martín firmaba en el llamado Palacio Protectoral de Lima, ex Palacio de los Virreyes y actual Palacio de Gobierno, el Estatuto Provisional, documento que fue la base del constitucionalismo peruano, que establecía las primeras instituciones republicanas con carácter temporal, pero que varias han pervivido hasta la actualidad, como dije, sentando las bases de la institucionalidad del Estado peruano. Es interesante rescatar el artículo 1 de la sección octava que menciona temas como libertad, seguridad y propiedad del ciudadano, así como la libertad de imprenta en el artículo 4 de esta sección. Después de la firma del Estatuto Provisional, es que podemos ya apreciar en varias de sus acciones de gobierno que fueron decisiones de índole cultural. Esta obra cultural ha sido, como señalé, la base de la identidad nacional. Así, el 13 de octubre de 1821 firma el decreto estableciendo la libertad de imprenta en el Perú, decisión que permitirá una mayor difusión de la cultura, las artes y las ciencias. Dice el decreto, abro comillas, todo individuo puede publicar libremente sus pensamientos sobre cualquier materia, sin estar sujeto a ninguna previa censura, aprobación o revisión. Cierro comillas. El 6 de julio del año siguiente lleva a cabo una de las más importantes medidas en materia de educación, que es la creación de las escuelas normales. Por eso en el Perú celebramos el Día del Maestro cada 6 de julio. El decreto decía claramente, abro comillas, sin educación no hay sociedad. Los hombres que carecen de ella pueden muy bien vivir reunidos, pero sin conocer la extensión de los deberes que los liga, en cuya reciprocidad consiste su bienestar. Entre los votos del gobierno, ninguno ha sido más ardiente y eficaz desde que se instaló que el de reformar la educación pública, única garantía invariable del destino a que somos llamados. En las pausas que ha hecho el estruendo de las armas, este ha sido el objetivo de que se ha ocupado y él ha encontrado en la actividad el secreto de doblar la duración de los días sin que el sol se detenga en su carrera. Cierro comillas. Como indiqué, el pastor protestante escocés y colportor James Thomson, conocido aquí como Diego Thomson, fue designado director de esta primera escuela, disponiéndose el Colegio de Santo Tomás en Lima como sede. Thomson tomó la Biblia como libro de texto debido a la ausencia de textos de enseñanza, usando el método lancasteriano. Thomson es importante para el desarrollo de la educación en varios países como Argentina, Uruguay, Chile, México, Haití, Cuba y Canadá. Al mismo tiempo, buscando que la Biblia llegue a las mayorías, Thomson dirigió la traducción al quechua del al quechua del Nuevo Testamento, con el apoyo de 4 miembros del primer Congreso peruano de 1822, que sabían este idioma. Lamentablemente, debido a las guerras, este libro no pudo imprimirse en ese momento. El 19 de septiembre de 1822, San Martín inauguró oficialmente la primera escuela normal, acompañado de sus ministros, el presidente de la Alta Cámara de Justicia, el rector de la universidad, miembros de la Sociedad Patriótica, autoridades, personalidades y los primeros 40 niños.
Aquí quisiera resaltar el papel que San Martín daba a la mujer, a pesar de, repito, las condiciones y las limitaciones y la forma de pensar de la época. En el decreto de creación, el inciso 9 decía, abro comillas, con el objeto de hacer trascendentales las ventajas de este establecimiento a la educación del bello sexo, que el gobierno español ha mirado siempre con una maligna indolencia, se encarga muy particularmente a la sociedad patriótica medite los arbitrios más aparentes para la formación de una escuela normal destinada a la instrucción de las niñas. Ya, cierro comillas, ya el 11 de enero de 1822, San Martín había condecorado a 188 mujeres peruanas de todos los sectores sociales, con una banda de seda y una medalla por su participación en el proceso independentista. En la medalla que acompañaba a la banda roja y blanca figuraba la frase, al patriotismo de las más sensibles del Perú. Lamentablemente, la posterior historia oficial ha silenciado el papel de tantas mujeres peruanas que participaron en este doloroso y sacrificado proceso. Otro antecedente significativo es el uso de la imagen de Santa Rosa de Lima como símbolo nacional. Además de nombrarla patrona del Congreso de Tucumán, San Martín la hizo protectora de su campaña emancipadora. San Martín logró el apoyo de las instituciones educativas como la Universidad de San Marcos, que el 17 de enero de 1822 le conferiría el primer doctorado honoris causa. El Real Convictorio de San Marcos, una de las más importantes instituciones educativas que tuvo mucho impulso del doctor Toribio Rodríguez de Mendoza como rector, firmante a su vez del Acta de la Independencia, entre muchas otras instituciones, como los integrantes de la antigua Sociedad Amantes del País que redactaron el periódico Mercurio Peruano, donde se propagaron ideas de patria. Otra acción fue la de bautizar los espacios públicos con un fuerte sentido simbólico, como la Plaza de Armas de Lima, llamada por él Plaza de la Independencia, la Fortaleza del Real Felipe, rebautizada como los Castillos de la Independencia, su Torreón llamado de la Reina como el de la Patria, y el Torreón del Rey, ahora llamado Torreón de Mango Cápac. La plazuela de la Inquisición pasó a llamarse Plazuela de la Constitución. El pueblo de la Magdalena pasó a llamarse el pueblo de los libres. Asimismo, se promovieron monumentos que por la situación política tan precaria no llegaron a materializarse. Otro decreto importante, aunque tuvo una difícil implementación, fue definitivamente el decreto que creaba el llamado Museo Nacional, el primero a nivel del Estado, pues anteriormente hubo colecciones particulares a la manera de un gabinete de curiosidades. Este decreto buscaba generar la identidad y el orgullo a partir de los bienes culturales prehispánicos y se compuso inicialmente de momias, textiles y ceramios de posible procedencia inca. A San Martín ya le habían mostrado una momia presumiblemente inca en el Palacio de Gobierno. Él había quedado conmovido al ver que a pesar del tiempo se conservaban los rastros del rostro del personaje fallecido. El decreto del 16 de marzo de 1822 dice, abro comillas, deseando el gobierno establecer un museo nacional en el mismo edificio destinado a la biblioteca. No duda que todos los ciudadanos amantes de la honra de su país contribuirán a enriquecerlo con cuantos objetos posean, dignos por su rareza de servir de base a las preciosas colecciones que puedan formarse en el Perú de los tres reinos de la naturaleza, con ventajas que no son comunes a las otras partes del mundo. Los venerables restos que nos han quedado de las artes que poseían los súbditos del antiguo imperio de los incas merecen reunirse en aquel establecimiento antes de que acaben de ser exportados fuera de nuestro territorio, como lo han sido hasta aquí, porque era un interés de la España el borrar todos los vestigios de la antigua civilización y grandeza. Cierro comillas. Pocos días después, el 2 de abril, se emite la primera disposición en materia de protección del patrimonio cultural en la historia del Perú republicano, prohibiéndose las excavaciones clandestinas, popularmente llamadas huaqueo, disponiendo que los bienes confiscados pasen al nuevo Museo Nacional. Abro comillas. Los monumentos que quedan de la antigüedad del Perú son una propiedad de la nación, porque pertenecen a la gloria que deriva de ellos, las preciosidades en que abundan nuestros minerales, aunque pueden circular libremente en el país y mudar de dominio, pero el gobierno tiene un derecho a prohibir su exportación cuando felizmente ha llegado el tiempo de aplicar un uso nacional
todo lo que nuestro suelo produzca, de exquisito de los tres reinos de la naturaleza. Con dolor se ha visto hasta aquí vender objetos inapreciables y llevarse a donde es conocido su valor, privándonos de la ventaja de poseer lo nuestro. Se prohíbe absolutamente la extracción de piedras minerales, obras antiguas de alfarería, tejidos y demás que se encuentren en las huacas, sin expresa y especial licencia del gobierno dada con alguna mira de utilidad pública. Cierro comillas. Dada la situación, esta legislación cultural temprana fue difícilmente llevada a la práctica por la inestabilidad política de los primeros años, la reocupación de Lima por el ejército español y otros motivos, pero es un importante antecedente de la ineludible labor del Estado de cautelar el patrimonio a través de una política cultural. Después de estos 198 años de idas y venidas, traslados y pérdidas, guerras y mudanzas, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, ubicado en el distrito de Pueblo Libre, es el legítimo heredero y continuador del Museo Nacional fundado por el Libertador. Como puede apreciarse, don José de San Martín, además de ser libertador y fundador de la independencia del Perú, es patrono de la cultura y el patrimonio cultural del país. No es un personaje controversial ni hizo nada en contra de los peruanos, a diferencia de otro llamado libertador que restableció la esclavitud, el tributo de los peruanos originarios, nos declaró la guerra y nos quitó parte de nuestro territorio. A su regreso de Guayaquil, San Martín, cumpliendo su palabra, reunió al primer Congreso peruano el 20 de septiembre de 1822, ante el que renunció al cargo de protector, y dijo, abro comillas, al deponer la insignia que caracteriza al jefe supremo del Estado, no hago sino cumplir con mis deberes y con los votos de mi corazón. Si algo tienen que agradecerme los peruanos es el ejercicio del supremo poder que el imperio de las circunstancias me hizo obtener. Hoy, que felizmente lo dimito, yo pido al Ser Supremo el acierto, luces y tino que se necesita para hacer la felicidad de sus representados. Peruanos, desde este momento queda instalado el Congreso Soberano y el pueblo reasume el poder supremo en todas sus partes. Cierro comillas. 2 días después, partió del Perú para nunca más volver, falleciendo en el exilio en Francia 28 años después. San Martín es tan argentino como peruano para nosotros y es un símbolo del Perú libre. A su muerte se decretó duelo nacional y en 1868 el gobierno peruano solicitó a la familia Libertador que sus restos sean traídos y depositados en un mausoleo en Lima, pedido que no se cumplió debido a que San Martín fue sepultado en Buenos Aires como expresó en vida. El 17 de agosto del 2020 pasado se han cumplido 170 años del fallecimiento del padre de las tres naciones, Argentina, Chile y el Perú. En este mes de septiembre del 2020 se conmemoran 200 años de la llegada del Ejército Libertador a las costas peruanas. Hace 85 años, el Instituto Sanmartiniano del Perú, en torno a su figura y a través de actividades culturales y cívico-patrióticas, viene promoviendo el patriotismo y el fortalecimiento del espíritu cívico de los peruanos. Muchas gracias a todos por escucharme, que Dios los bendiga, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.